Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy en El Control miraremos con lupa a un exfiscal que cuando fue fiscal no dijo nada, pero ahora de ex hace unas denuncias muy graves. Les hablo de Eduardo Montealegre y de las masacres del Haro y La Granja. Montealegre fue elegido como fiscal general de la Nación en el año 2012 y allí estuvo en la fiscalía por 4 largos años, hasta el 2016. La masacre de La Granja fue en junio de 1996 y la del Haro en octubre de 1997. Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia desde el 1 de enero de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 1997. Estas fechas son muy importantes, diría que claves. 4 años después de haber terminado su periodo como fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre decide presentar una denuncia penal por delitos de lesa humanidad en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¡Oh, sorpresa! Ahora sí. La denuncia la presenta ante el magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Sí, el mismo magistrado que tiene hoy preso a Uribe por supuesta manipulación de testigos. Sí, el mismo magistrado que tiene en sus manos estudiar la decisión de si el proceso de Uribe continúa en la Corte Suprema o pasa a la Fiscalía. Sí, el mismo magistrado, y no quiero ser irrespetuosa, que como les demostré ayer en una diligencia, parecía más el abogado del senador Cepeda que cualquier otra cosa. Esto dice Montealegre. Presentaremos una denuncia en contra de Álvaro Uribe por los delitos de lesa humanidad cometidos en las poblaciones de El Haro y La Granja. Al entonces gobernador de Antioquia se le atribuyen estos delitos a título de autor, en comisión por omisión. Y esto su fórmula Jorge Perdomo, quien fue su vicefiscal. Al exgobernador se le advirtió a tiempo sobre la existencia de un peligro concreto, inminente, elevadísimo contra la población de estos corregimientos, y él, conociendo esa situación, no hizo nada para evitar. Es más, al contrario, se puede decir que promovió una política en contra precisamente de defensores de derechos humanos. Pero repito, ¿dónde estaban cuando manejaban la fiscalía? ¿Por qué no culparon a Uribe en ese momento? Solo compulsaron una copia. Claro, como ahora está preso, pues ahora sí le caen. Me alegra mucho que el exfiscal vuelva a la palestra pública porque hay varias respuestas que nos tiene que entregar. Por ejemplo, ¿en qué pararon los escándalos de la Universidad de la Fiscalía, donde miles y millones de pesos de los colombianos se perdieron? Que nos cuente sobre las denuncias de la exfiscal Hilda Niño, esas que cuentan que metían ilegalmente a los paramilitares para extorsionarlos, amenazándolos con sacarlos de Justicia y Paz si no declaraban en contra del presidente Uribe o de su hermano. Hay tantas respuestas que le debe el fiscal Montealegre al país que estamos pendientes de que todas nos las respondan. Uribe está citado a rendir versión libre por la masacre del Haro. La citación le llegó un día después de haber renunciado al Senado. ¿Qué cosa, no? Mientras Montealegre señala a Uribe como criminal de guerra, la defensa del expresidente dice tener todas las pruebas para demostrar que el expresidente no tiene ninguna responsabilidad en la masacre del Haro o en otras, y que el caso debe pasar a la Fiscalía. Bueno, pero hablamos de Eduardo Montealegre. Uribe ya le había contestado hace unas semanas, y esto dijo de él. Por algo le dije yo mentiroso anoche nuevamente a ese señor que es corrupto. Señor Montealegre es un idiota útil del neocomunismo. Uy. Lo cierto es que Montealegre es recordado como un defensor a ultranza del proceso de paz. Muchos lo califican como una ficha clave en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
tanto que los más críticos aseguran que Santos le debe su reelección a Montealegre. Hombre, todo tan al azar. Y les digo por qué. Recordemos que fue en plena campaña que explotó el escándalo del hacker Sepúlveda. Ese escándalo del que tampoco se supo toda la verdad, pero que permitió que Juan Manuel Santos ganara en la segunda vuelta, aunque Óscar Iván Zuluaga había ganado en la primera. ¿Qué cosa, no? Montealegre también tuvo una fiscalía muy cuestionada por la contratación. Recordemos el caso de la señora Springer, que ahí tampoco pasó nada, obviamente. Ojo con este enredo. Montealegre fue fiscal de Juan Manuel Santos. Santos fue y es enemigo de Uribe. Montealegre denuncia penalmente por delitos de lesa humanidad a Uribe. Uribe, Santos, Montealegre. Y eso que Montealegre tuvo contratos en el gobierno de Uribe. Y dicen que era una cifra jugosa. ¿Y cómo olvidar el caso de Saludcop? La entonces contralora Sandra Morelli lo perdió todo cuando lo denunció. Es que Montealegre tuvo relaciones como abogado con Saludcop y por esas cosas de la vida, Carlos Palacino nunca tuvo inconvenientes durante la fiscalía de Montealegre. Ese fue un gran lunar montealegrino. Hoy Montealegre, el abogado o el político, se va con toda contra Uribe. Ya veremos en qué termina todo esto. No sé por qué pienso ahora en el Chavito del 8, que tan sabiamente decía: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ay, Chavito, cómo te extraño.